Muy bien, estamos otra vez en el programa de Salud Integral y Nutrición. Para nosotros es un placer estar otra vez juntos y como siempre me acompaña mi compañera de viaje, Carmen. ¿Qué tal? Buenos Hola días. Luis, aquí estamos otra vez muy contentos de poder compartir un poquitito de todo este tema que tanto nos apasiona. Bueno, Luis y yo somos esposos, llevamos muchos años juntos. 48 llevamos. 48 años juntos. Y bueno, ya casi soy médico de tanto oírlo a él. No, Sí. no, no. Me gusta mucho toda el área de la nutrición y siempre estamos comentando todo lo que significa la salud. El efecto nos interesa muchísimo poder compartir siempre con las personas lo que significa una salud integral. Entonces aquí estamos hoy Luis y yo con un programa. ¿Cómo se llama el programa, Luis? Bueno, dentro de Salud Integral y Nutrición vamos a compartir un tema apasionante, un tema muy interesante, porque si bien nosotros o yo personalmente en lo profesional como médico he asistido a muchísima gente durante más de 45 años, con mucha variedad de personas con enfermedades de todo tipo, me doy cuenta que siempre que la gente que acude a la consulta, está preocupada por su cuerpo, por supuesto, y entonces cree que uno le da un medicamento mágico, un medicamento y resuelve todas las situaciones. Y a veces sí es posible resolver las situaciones ocasionales, pero ¿cómo actuar en la prevención de enfermedades? Y es allí donde tú has aportado mucho en los últimos años investigando sobre el campo de la nutrición. De la nutrición. Todo lo que es la alimentación sana, alimentación adecuada, a tiempo, variada. Hemos hablado de la importancia que tiene la nutrición fresca, digamos, de productos naturales, no procesados, y para poder estar saludable como cuerpo. Y ahí nos dimos cuenta, Luis, que nos quedábamos cortos si nosotros solamente pensábamos en una nutrición física. Salud integral es mucho más que eso. Entonces, comenzamos a poner en práctica la palabra nutrición, pero yendo hacia una salud integral. Así es. Y eso es lo que, un pedacito de ello vamos a estar compartiendo hoy, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de nutrir, es que estamos dando los elementos que necesita esa área del cuerpo. Es decir, nosotros, por ejemplo, los nutrientes, los antioxidantes que nosotros damos para el cuerpo, para que el cerebro funcione bien, tenemos que aportar, especialmente en épocas de calor, cantidad de agua suficiente, cantidad de calidad de aire adecuada para que el cuerpo funcione bien, pero eso es una parte física. Claro. Pero hay otros ingredientes en la vida, como son los componentes emocionales, los componentes espirituales, Sí. Lo que sería la salud laboral, la protección de las enfermedades en el campo laboral. Pero hoy vamos a tocar un tema, ¿cómo hacemos nosotros para cuidar? El tema de hoy es nutrir las relaciones, es cuidar nuestra salud. Sí. Nutrir las relaciones es cuidar la salud. Y eso pocas veces se habla, la importancia que tiene nutrir relaciones. El ser humano es un ser social. Total. Necesita Relacional. el aislamiento, la soledad es un factor de riesgo para las enfermedades. Se sabe que la soledad por sí misma tiene a veces más riesgo que el colesterol elevado, que la glucemia, que la hipertensión. Es un factor importante de deterioro del cuerpo, la soledad por sí misma. Es decir, que nutrir las relaciones con otras personas nos ayuda a nosotros a estar más saludables. Pero no solamente es quedarse solo o la soledad que influye en las relaciones, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si una persona no sabe relacionarse bien? Es decir, si no puede relacionarse bien. Bueno, le afectaría tremendamente todas las áreas de la salud. Por eso de ahí es lo que se dice la soledad no deseada. Sí que hay gente que
no puede estar relacionada porque tiene problemas personales. Eso es un tema que merece un tema aparte, donde son las dificultades que tiene una persona para integrarse, que tiene fobia social, dificultades para relacionarse, que es una persona que provoca conflictos. Entonces, todo ese tipo de personas necesitan un apoyo especial para lograr integrarlo en la sociedad. Pero la importancia es cuando nosotros realmente podemos nutrir nuestras relaciones para ser más saludables. Parece ser que esta pregunta es tan antigua como la humanidad. Pero claro, nadie se había puesto a organizar y pensar. claro. Tenemos una universidad emblemática en Estados Unidos, que es la famosa Universidad de Harvard. Allí hicieron un estudio muy interesante, que yo creo que es el estudio sociológico, de la medicina, del bienestar de las personas y de la felicidad, más largo que se ha hecho en la historia, digamos, de la investigación. Qué bueno. Ellos hicieron un trabajo muy interesante. En el año 1938 escogieron 700 personas de la universidad, escogieron la mitad de esas personas que eran estudiantes, gente, digamos, con ciertos privilegios, porque en Harvard no estudia cualquier persona, pero también se fueron y escogieron la otra mitad de jóvenes en zonas de Boston, en las zonas periféricas, en zonas pobres, para poder hacer un análisis de seguimiento a lo largo de la vida, quiénes eran las personas que vivían más saludables, que llegaban con mejor calidad de vida, que alcanzaban cotas de felicidad más altas. Sí. Y entonces le hicieron estudios a los dos grupos. Empezaron con ese estudio varios directores. El primer director falleció, el segundo falleció, el tercero falleció. Es decir, que llevamos hasta la época, hasta ahora, más de 40 años de estudio, no, 80 años de estudio de Harvard, siguiendo este estudio sociológico y de investigación. ¿Cómo lo hacían? Todos los años le habían una serie de indicadores, le preguntaban cómo va su tensión arterial, su alimentación, se ha enfermado de algo, estudios, resonancias magnéticas, radiografía, intervenciones quirúrgicas, todo un montón de enfermedades la iban siguiendo durante todos los años. El primer director falleció, el segundo falleció, es decir, durante 80 años. El último, que es el doctor Waldinger, que es un psiquiatra, saca las conclusiones del estudio. En las conclusiones del estudio, él demuestra algo muy importante que lo ha sacado recientemente y lo ha publicado en Harvard. Si usted entra a la Universidad de Harvard y pone los indicadores, no recuerdo la temática que dice, sobre el estudio más largo sociológico sobre la felicidad y la salud. Quiere decir que el estudio que este científico ha sacado, el resultado es un resultado hasta ahora, pero que luego continúa. Así es decir, es. no se ha terminado, No. pero es una conclusión del hoy, ¿no? Así es. Entonces ellos lo que hicieron en ese estudio, hicieron un montón de variables para poder darle continuidad, digamos, al estudio. Todos los años investigaban. Luego después, con todos esos datos, hicieron una combinación de datos, de información, para descubrir cuáles eran las personas que habían llegado más lejos, su calidad de vida, su salud, cómo se había alterado, cómo se había modificado, y descubrieron algo muy común, pero muy fácil de llegar, pero que la Biblia lo habla, pero que nosotros no habíamos hecho un estudio científico de este tipo. Y llegan a la conclusión diciendo que las personas más saludables, más dichosas, más felices, con mejor indicador de bienestar, eran las personas que tenían buenas relaciones, buenos círculos de relaciones, variada y que gestionaban muy bien los conflictos. Es decir, que la calidad de la salud física estaba en relación directa con la capacidad de haber nutrido adecuadamente sus relaciones familiares,
matrimonio, familia, trabajo, relaciones con sus vecinos, con sus comunidades. Todo eso, las personas que se relacionaban mejor eran las personas que llegaban más lejos en la vida. Y me Qué pareció bueno poder hablar sobre sorprendente. todo esto, porque es algo que el ser humano tiene la capacidad de aprender y de desaprender. Así que hoy al espectador podemos darle esperanza y decirle que muchas veces sabemos decir o escuchamos a personas que dicen, yo ya nací así, o ya mis padres eran así y ya no tengo más remedio. Sí, tenemos remedio, podemos cambiar, podemos salir adelante en cosas que nunca pensamos que podíamos cambiar. Es decir, el ser humano tiene esa capacidad y para eso, ¿qué hace falta? Comenzar a relacionarse, porque el ser humano relacionándose bien con otro va aprendiendo, es decir, solito no. Por ejemplo, vamos a tomar un niño, ¿no? Es decir, un niño, ¿cómo aprende? Un joven, ¿cómo aprende? Un adolescente, ¿cómo aprende? Aprende de las demás personas, del entorno que tiene, cómo se va relacionando con los padres, con los que los crían, con los que viven, incluso del entorno donde va escolar, luego el entorno laboral, familiar. Entonces, ahí nos damos cuenta, porque como es algo que va con nosotros, no nos damos cuenta de la importancia que tiene las relaciones de las personas. Claro, no se le había dado la importancia que tiene Exacto. a las relaciones, excepto ahora, digamos después de este estudio. Lamentablemente, la actividad de Internet y las redes sociales y las plataformas digitales y todo esto quieren sustituir la parte electrónica a las relaciones sociales reales, presenciales, de contacto físico, contacto personal. Y no se pueden sustituir. Parece ser que el organismo, el cuerpo, necesita estar relacionado con personas reales, físicas, cercanas. Por eso es que debemos valorar siempre la importancia de tomar un café con alguien, de tener un vecino cerca, de tratar de tener buenas relaciones con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, que a veces no es fácil, pero es un ejercicio social totalmente. porque el cuerpo lo agradece cuando las relaciones sociales son, digamos, están bien canalizadas, son saludables, las conexiones son buenas. Eso es fundamental, digamos, en la salud del cuerpo, que no lo sabía, lo deducíamos, pero no lo sabíamos con tanta contundencia como Harvard lo dice hoy. Hay una... yo como madre observando, veo, por ejemplo, los jóvenes que se ponen, bueno, vienen de los colegios y luego se ponen con las redes sociales, con sus tareas, pero todo a través de Internet, a través de algo virtual, ¿no? Entonces, llega la noche y dicen, mamá o abuela, estoy buscando a alguien, un amigo o alguien para irme a tomarme algo, a tomarme una hamburguesa, una Coca-Cola o algo, ¿no? Entonces, claro, y cuando ya se acuerdan de que necesitan, y sin embargo han estado toda la tarde y todo el tiempo hablando con uno del colegio, con el otro, con este, pero no es suficiente, porque el ser humano necesita mirar a los ojos, necesita reírse, la manera de reírse, de tocar el hombro, todo eso, esa relación física es que alimenta al ser humano, ¿no? Claro. Para los que acaban de entrar en el programa, estamos tocando un tema muy interesante que es obvio, pero que a veces hay que reforzarlo y tocarlo, que es nutrir las relaciones, es cuidar la salud. Es decir, que la nutrición no solamente tiene elementos físicos como es el agua, los alimentos, los nutrientes, todo lo que nosotros ingerimos por la boca, sino también es cómo nosotros nutrimos las relaciones con otras personas, porque el beneficio es importante. Ahora, si las relaciones no son saludables
y son tóxicas, el cuerpo también sufre. Claro. Es decir, la gestión de las relaciones y de los conflictos interpersonales afecta a nuestra salud. Por eso es importante saber que nosotros somos personas relacionales y que la iglesia como comunidad es una comunidad terapéutica, es una comunidad curativa, porque en esa cantidad de gente que asiste, que congrega, que les une la misma fe, el mismo Dios, el mismo Señor, la misma salvación, les une dentro de una familia, de una congregación, dentro de un cuerpo, las relaciones humanas entre unos y otros nos va sanando. El testimonio, la historia de uno y de otro, el beneficio de uno y de otro. El compartir cosas. Todo esa, la parte comunitaria es terapéutica. Sí, la iglesia es ese resultado que Dios se acercó a nosotros, los humanos, al ver que nosotros no reaccionábamos, porque al principio Dios habló a través de la creación, Dios habló a través de los profetas, Dios habló a través de leyes, ¿no?, que interpretaban los profetas y daban al pueblo de Dios para que un pueblo pudiera enseñar a otro el propósito que Dios tenía de que el hombre volviera a ser saludable, a tener salud, ¿no? Y entonces, al ver esto, Dios envía a su Hijo Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando Jesús estuvo en su tiempo aquí en la tierra, y estuvo caminando en Jerusalén, estuvo caminando en Nazaret, estuvo entre las multitudes, esa relación fue fantástica. De ahí tenemos para aprender muchísimo. Sí. Porque no es lo mismo que yo te escriba. Antes eran las cartas. Cuando nosotros estábamos de novio, nosotros nos escribíamos cartas porque vivíamos a cierta distancia, ¿no? Pero nosotros no veíamos la hora de que llegaran las vacaciones de la Universidad de Luis para poder encontrarnos, porque no era lo mismo. Obviamente. ¿No? Obviamente. Entonces, hoy las relaciones son virtuales. Aún las relaciones entre noviazgo, pareja, son virtuales, ¿no? Entonces, yo creo que nada suplanta a esa relación personal y por eso es que los estudios, estos que están haciendo y que todavía continúan, están confirmando esto. Claro, el estudio de Harvard nos confirma algo muy simple, muy sencillo, que es que las relaciones sociales bien nutridas, pues fluye con facilidad y que se han resuelto las situaciones conflictivas o saben gestionar los conflictos adecuadamente, son personas más saludables. El músculo sufre cuando tienen conflictos no resueltos, las articulaciones sufren, los vasos sanguíneos, el cerebro, todo eso necesitamos nosotros cultivar unas relaciones adecuadas y nutrirlas. Hay un pasaje en las Escrituras muy interesante que lo hemos repetido muchísimas veces y creo que también aquí ya lo hemos dicho otras veces, pero que nunca más está de más volver a insistir, que es un encuentro que habla Lucas en el capítulo 10. Lucas como médico recoge esa historia, solamente él la recoge esa historia, no otro de los otros 3 evangelios. Y él habla de que se acerca un escriba, se acerca un especialista en la ley, una persona, digamos, educada, una persona que leía y escribía, que era muy, muy importante en aquel tiempo, y se acerca a Jesús para preguntarle qué debía de hacer para tener la vida eterna. Entonces él le dice, amarás al Señor tu Dios. Él le dice, ¿qué es lo que Jesús le dice, qué es lo que tú estás leyendo? ¿Qué entiendes con lo que lees? No solamente hay que leer y entender lo que está leyendo. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué le está hablando aquí? Está hablando de relaciones. Totalmente. Está hablando de relaciones. Es decir, totalmente. Si lo que te gusta a ti, si tú te relacionas con Dios,
la intensidad y las áreas que debes influir. Todo tu área, todo tu ser debe estar relacionado correctamente con Dios. Pero luego también debe estar muy bien relacionado contigo mismo. Claro. Tú tienes que aceptarte a ti mismo, a veces corregir cosas que debes corregir, aceptar ciertas cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando él responde esa pregunta o esa respuesta que da el escriba, Jesús le dice, haz esto y vivirás. Así es. Es decir, porque muchas veces sabemos, pero no hacemos. Es decir, hacer lo que nosotros leemos, porque el escriba sabía, pero no hacía. Claro. Y entonces él sale con una excusa y dice, ¿y quién es mi prójimo? Es decir, desconocer a quién está cerca de nosotros y nosotros no nos relacionamos adecuadamente con él. Y hoy en día es casi una batalla poder entender que relacionarnos físicamente, que proponernos ir a ver a alguien, proponernos invitar a alguien, salir a tomar un café con alguien, ir a ver a alguien que está enfermo, no es lo mismo, y por eso Jesús dijo, como a ti mismo. A mí, en realidad, me encantaría que el día que yo estuviera enferma, mis amistades o mi familia me llamaran y decían, me voy a verte un momento. Es que ese momento de hablar con mis amigas y de que ellas me alcancen algo, me digan qué necesitas, es que no es lo mismo que una llamada telefónica, que un mensajito. Deseo que te pongas bueno. ¿No? Y Jesús fue tan maravilloso. Por eso la iglesia tiene una respuesta para esto. Claro. Jesús fue tan maravilloso porque cuando dijo, cuando estuve enfermo, me visitaste, le dijo a los discípulos. Cuando estuve en la cárcel, me fuiste a ver. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Y dice que los discípulos dijeron, pero Señor, ¿cuándo te vimos de esta manera? Y entonces dice, cuando a otros lo hiciste, a los que necesitaban lo hiciste, te fuiste a verlo, le diste lo que necesitabas, a mí me lo hiciste. Es decir, se produce una satisfacción, una relación con Dios, una relación con tu prójimo y una satisfacción a ti mismo cuando tú estás relacionándote bien. Esto es maravilloso, Luis. Así es, y eso comienza desde la cuna. Comienza desde el nacimiento, es decir, romper las estructuras básicas sociales donde vienen los primeros nutrientes. Cuando el niño nace, lo hemos repetido en algún programa, pero cuando el niño nace y está en contacto con su madre y con la leche materna, lo que es la lactancia materna, pero empieza a oír las voces en la casa, empieza a oír las voces de sus hermanos, de sus abuelos, de sus tíos, de sus familiares, de su padre, si nace, digamos, en un ambiente adecuado. No todo pasa esto, pero en su mayoría debería ser así, nacer en un entorno. Y viene un mandamiento primario también en la vida de las personas que vienen de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tengas larga vida. Es decir, que la vida está basada, la longevidad también es de cómo estés relacionado con la base operativa de tu función de nacimiento, con tu núcleo base. Eso. Porque el núcleo base saludable repercute luego después en la sociedad. Familias estables, saludables, nutridas en relaciones sociales, en el ambiente natural de la familia, repercute con sociedades mucho más firmes, más saludables. Por eso es que nosotros descuidamos algunos factores. Y ahora, como viene Harvard, que es una universidad emblemática en el mundo, intelectual en el mundo, nos da un estudio, una conclusión de los estudios cuando estaba diseñada por Dios desde la base. Claro. Es decir, nutre tus relaciones sociales, serás más saludable y llegarás más lejos. Sí. Es decir, lo que Harvard descubre, ya Jesús lo había enseñado en las Escrituras desde la antigüedad. Entonces, si nosotros
aprendemos a amar al prójimo como a nosotros mismos, supuestamente nosotros tenemos que haber aprendido a amarlos a nosotros mismos también, porque nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, que tiene que aprender a convivir con otras personas. La gente a veces, nosotros, me pasa a mí, a todos, nos relacionamos con aquellas personas que se relacionan bien con nosotros. Pero realmente es un aprendizaje. En la diferencia de personas está la riqueza, donde nosotros aprendemos a relacionarnos los unos con los otros. Y eso se aprende desde la base original. Entonces, Harvard nos enseña o confirma lo que la Escritura nos estaba diciendo desde un principio. Entonces, ¿podríamos decir que las relaciones son una medicina, doctor Solís? Es un medicamento no recetado por las farmacias, por las farmacéuticas. Es un medicamento universal. Es un medicamento universal que produce salud para todas las personas y es una recomendación que viene de la Escritura, que es gratuita y que tiene un efecto importante en el cuerpo si lo aplicamos. Porque no solamente, porque a lo mejor hay gente que está oyendo ahora, va a oír esta conversación, este diálogo que estamos teniendo tú y yo, y si dice, me parece muy interesante, pero luego si no lo aplica, no va a tener su efecto. A veces el cuerpo sufre, se expresa sencillamente porque no tiene nutrina adecuadamente sus relaciones. Sería como el magnesio que decimos nosotros en el área nutricional, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahora estamos ya dándole esperanza al espectador, diciéndole que es posible obtener todos estos beneficios nutriendo las relaciones. Y ya nos estamos llegando al final. Sí, nos quedan unos segundos, pero estos segundos, últimos segundos, es importante saber de que nutrir significa alimentarse. Alimentarse de tu relación con Dios. Alimentarse en las relaciones con las personas que están cerca y las que están lejos. Y tratar de resolver lo más pronto posible si hay una situación de conflicto, porque el cuerpo lo va a agradecer. Necesitamos mucho ánimo en esto y saber que vamos a ser más saludables si sabemos nutrir nuestras relaciones. Hasta la próxima.